tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de defensa. Es muy importante saber atacar pero también defenderse. Ahí en casita vamos a trabajar poco a poco estos movimientos como deben de ser y vamos a mantener la distancia. Vamos a mantenernos de lado a lado y siempre viendo los golpes. Nuevamente está aquí nuestro amigo Andrés que nos va a ayudar en esta combinación. Ahí en casita vamos a empezar. Empezamos con un simple bloqueo con la palma de la mano. Mantenemos la distancia y quebramos la cintura. Bloqueamos, flexionamos y nuevamente vamos a quebrar. 1, 2. De igual manera, cuando hagan este movimiento, no se vayan mucho de frente, porque en automático la posición pierde fuerza. Nada más vamos a hacer este movimiento. De abajo hacia arriba, vean, como una sentadilla, con la guardia arriba. Y de esta forma nos vamos a quitar, ya sea un cruzado o un recto. Y en ningún momento vamos a bajar las manos. Empezamos, vamos a bloquear, quebramos bien, bloqueo, flexiono, me quito y 2 movimientos. De esta forma vamos a empezar a trabajar la combinación como debe de ser. De igual manera, cuando cubra abajo, si yo abro en automático esta parte, el golpe va a llegar limpio. Debo de protegerla con mi antebrazo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo mantengo bien mi posición de lado, de esta manera se pone la guardia y cuando nos golpean, en automático hacemos este movimiento. Bajamos tantito, sin abrir los codos. Obviamente el movimiento desde abajo y sin descuidar nuestro rostro. Empezamos. Jab. Bien, cruzado. Bloqueo. Flexiono. Me quito. 1, 2. Este trabajo de defensa allí en casa a las mamis nos puede servir de mucho para coordinación y de igual manera para empezar a hacer ejercicio en las piernas y trabajar nuestros reflejos. Aprender a defendernos es muy importante. Entonces ahí en casita las mamis podemos realizar estos movimientos poco a poco. Si estamos con alguien ahí en casita vamos a trabajar en equipo y poco a poco vamos a realizar cada movimiento hasta que perfeccionemos el trabajo de defensa. Empezamos, vamos a bloquear, acuérdense ahí en casita de mamis. Flexiono y quiebro, eso. Bloqueo con la palma de la mano o el antebrazo. Flexiono, me quito, 1, 2. De igual manera ahí en casita, cuando yo flexione, no dejo de ver a mi oponente. Si yo flexiono y bajo el rostro en automático, pierdo vista completamente de mi oponente y puedo recibir un contraataque. Allí en casita las mamis, siempre que realice este movimiento, como una sentadilla, siempre voy a ver hacia el frente. No vamos a bajar la mirada. Empezamos, bloqueamos, eso, me quito, bloqueo, flexiono, me quito, 1, 2. Mantenemos la distancia y los movimientos de lado a lado de la cintura siempre los vamos a trabajar. Empezamos nuevamente, bloqueo, me quito, vean, bloqueo con el antebrazo, flexiono nuevamente, me quito, 1, 2. Y de lado a lado. Podemos realizar unos movimientos de piernas para empezar a trabajar esta parte y trabajar nuestro sistema cardio. De esta manera vamos a empezar a sudar y de igual manera nuestra condición va a ir aumentando. Empezamos, 1, 2, bien, bloqueo, flexiono, me quito, 1, 2, no bajo las manos, siempre arriba. Cuando yo realizo estos movimientos, acuérdense, nunca vamos a bajar las manos. De igual manera, cuando yo realice un golpe, en automático, esa mano o la mano con la que realizamos el golpe, regresa a su posición inicial. Nunca vamos a bajar las manos. Empezamos, 1, 2, bloqueo, flexiono, me quito, 1, 2, y de esta manera ya se tiene que ver la combinación cuando estemos practicando. Pues bien amigos, esto fue todo, acuérdense allí en casita, seguimos practicando y muy buen día. Empezamos.